La nota que hicimos recién con el director general de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires es una de esas notas que uno quisiera guardar en un cuadrito, ¿no? Porque realmente en el contexto desfavorable, en el contexto de ataque sistemático a lo público, a la educación, a todas aquellas instancias que permiten convalidar, fortalecer, ampliar la democracia, la inclusión social, la movilidad social ascendente, la justicia social. Vemos cómo se está gestionando desde la gobernación bonaerense y fundamentalmente, estábamos puntualmente en este caso, el Ministerio de Educación, cómo se está construyendo en las peores condiciones, restringida inconstitucionalmente la redistribución, perdón, de todo lo que tiene que ver con la coparticipación, en un contexto recesivo y en un contexto de liquidación de la economía productiva, en un contexto donde la descalificación del docente, del trabajador público, forma parte del discurso del odio. Uno ve todo lo que se está haciendo en provincia, la cantidad de escuelas que se han construido en los últimos 5 años en la provincia de Buenos Aires. Pero esto pasa desapercibido, ¿no? Nos decía Alberto Silioni recién la cantidad de obras en escuelas que han debido ser paralizadas por este ataque a la obra pública que impulsa el gobierno nacional. Y también nos recordaba algo que es fundamental, ¿no? Que es el aporte, el llamado de atención que hacía Manuel Belgrano ya desde antes de 1810 respecto de la necesidad de impulsar una economía productiva, industrial, el desarrollo del cáñamo, la importación de máquinas, digamos, la insistencia en la necesidad de introducir máquinas a vapor, de construir una economía sólida, en crecimiento, productiva en nuestro país. Belgrano claramente marcó un sendero, el impulso de la educación técnica que planteó en una época tan temprana, el hecho de que siendo ya consumida su fortuna familiar, Belgrano ingresa rico a la política y termina inmerso en la pobreza, y pese a la pobreza que lo rodeaba, cuando recibe un premio por sus victorias en las batallas que garantizaron que el noroeste argentino siguiera perteneciendo a nuestro país, cuando Rivadavia y los aliados ingleses planteaban que había que entregar todo el noroeste y centrarse exclusivamente de Córdoba hacia aquí para garantizar la pampa húmeda, que era lo que realmente interesaba a los intereses británicos. Belgrano, en un gesto de rebeldía, garantizó que las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán siguieran siendo argentinas. Y este Belgrano, que planteaba una enseñanza lancasteriana, una enseñanza mucho más democrática, mucho más participativa, también fue objeto de demonización, de cuestionamientos de todo tipo, de su intimidad, de cuestionamientos respecto de su orientación sexual y cosas por el estilo. Y cómo esos ataques, llamativamente, tenían dos puntos en común, ¿no? Lo primero es la clave discursiva en términos de la condena de todo aquello que no pasara por el molde tradicional de la organización familiar. Lo segundo es la mentira. La mentira respecto justamente de esa orientación sexual. Pero era la manera de descalificar de la época y parece que se intenta hoy en día volver con esto. Giuliano D'Empoli en El Mago del Kremlin, en Los Ingenieros del Caos, plantea con claridad que la política de las nuevas derechas, que son muy viejas,
muy viejas en su discurso, en su insistencia en insuflar el odio, la división, la ignorancia. Que esa política de las nuevas derechas consiste fundamentalmente en la administración del enojo. Evidentemente, las sociedades contemporáneas tienen muchas deudas con sectores amplísimos de nuestras sociedades. El avance ilimitado del capital sobre lo público, lo que ha sido el desempeño muchas veces cómplice, muchas veces temeroso, de dirigentes que se identifican o pretenden identificarse con el campo popular, ayudaron a desvalorizar la política, y así como se desvaloriza la figura del docente, del empleado público, también se trató de destruir, de dinamitar esa dimensión de la política que tiene que ver con la transformación de las sociedades, la transformación en términos de inclusión social, de más democracia, de redistribución del ingreso, ese estado presente. Se habla de que ayer hablaban Patricia Bullrich, Sturzenegger, el propio presidente Milei, con quienes son los beneficiarios de los fondos oficiales. En este canal La Nación Más, que, como decíamos, se ha convertido en una especie de nueva televisión pública, aunque es privado, planteaban que el gobernador Kicillof estaba presente en una marcha por el tema de los derechos de la diversidad, pero que no se preocupaba por la seguridad, por poner más patrulleros. ¿Con qué fondos? ¿Con qué fondos si efectivamente la provincia entrega una porción enormemente determinante al presupuesto nacional y luego se le niega la redistribución de un porcentaje mínimo de ese aporte que hace la provincia, en contra de lo que son las disposiciones institucionales? Evidentemente, la manipulación, la administración del enojo, es el discurso de estas derechas, pero también se va generando un caos. Esas derechas que efectivamente financian, manipulan las encuestas, presentan indicadores que son muy poco confiables respecto de la aceptación o la convalidación de las políticas oficiales. Han conseguido triunfar en muchos lados, ¿no? Lo han conseguido hacer en Estados Unidos con Donald Trump, lo han conseguido hacer con Jair Bolsonaro, con Orbán, con Zelensky. Pero también hemos visto que esas experiencias en general son experiencias que no han durado o que se han interrumpido. Y se han interrumpido porque las sociedades, al momento de votar y expresarse, en lugar de mirar las encuestas, miran la heladera. Miran sus bolsillos, miran la situación en que se encuentran. Y por esto hemos visto marcha atrás. Por eso Lula ha vuelto a ser presidente en Brasil. Por eso el Partido Demócrata tuvo un breve intermedio, un periodo presidencial. Ahora el problema es que si cuando se retoma el control de la autoridad política no se imprimen los cambios fundamentales como para volver a enamorar a la sociedad en términos de lo que son los valores de la democracia, de lo que es la importancia como compensador de las desigualdades por parte del Estado. Si fundamentalmente lo que se hace es llevar adelante una guerra por pretensiones personales, por egos, por cajas o por lo que fuera, evidentemente el camino queda abierto para que los administradores del odio regresen. Y esto es natural, porque la sociedad espera otra cosa de su dirigencia. Y es por esta razón que estamos viendo que se está generando una nueva grieta, un nuevo antagonismo
impulsado desde el gobierno nacional contra Axel Kicillof, contra la provincia de Buenos Aires. Y en realidad, la gestión de la provincia, aún en su precariedad financiera y económica, es todo aquello que desmiente, que objeta, que cuestiona las políticas de concentración de la riqueza, de impulso de la ignorancia, de la violencia, de la construcción de un estado de naturaleza donde solo los que son más fuertes consiguen preponderar, que impulsa claramente el gobierno nacional. Por esta razón entonces es que quisimos hacer la nota con el ministro, el director general de Escuelas y Cultura, en realidad, de hecho, el ministro de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, porque es muy importante puntualizar esto. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se interviene? ¿Cómo aún en lo que es la restricción tremenda de recursos para impulsar a políticas públicas progresivas, se sigue trabajando? Se sigue trabajando, se sigue actualizando y se siguen recibiendo los embates sobre argumentos falaces, sobre interpretaciones interesadas respecto de esas políticas. Y creo que nos falta eso, ¿no? Nos falta difundir qué es lo que se hace, cómo aún en estas situaciones de precariedad se puede seguir gestionando y cómo encontramos una vocación de servicio dentro de los educadores, en este caso, porque estamos refiriéndonos al área de la educación, que va más allá del reclamo por el salario, que por supuesto, si la educación es la clave de salvación y de propulsión de la movilidad social ascendente, de la democracia, de la integración social y demás, claramente los docentes deberían tener niveles salariales acordes y un reconocimiento social, que de hecho en la sociedad lo sigue teniendo, aunque los medios insistan en tratar de descalificarlos. Así estamos, y claramente lo que viene es la confrontación entre autoritarismo y democracia, entre capital y humanidad. Esta será la gran línea que divida la grieta de los argentinos de aquí en adelante. A todos nos compete, más allá de la identidad sexual, más allá incluso de la identidad política, porque aquí no es una cuestión partidaria, es una cuestión civilizatoria la que está puesta sobre el tapete respecto del futuro de la Argentina. Acordate, primero vinieron por los negros, pero no me preocupé porque yo no era negro. Después vinieron por los judíos, no me preocupé porque no era judío. Y así sigue hasta que se concluye. Hoy es tarde, están golpeando mi puerta. Esto es En Transición, nos escuchás todos los martes a las 12 aquí por Radio Amed con Claudio Caníbal en los controles. Y bueno, efectivamente, todo granito que pueda sumar para la democracia es una batalla ganada. Nos vemos el martes próximo a las 12 nuevamente por Radio Amed.